Hello, my dear students. I hope you are fine. This is another lesson of passive voice, but this time it will be about the progressive tenses. So let's begin with the present continuous. Continuaremos esta vez con la voz pasiva, pero esta vez veremos los tiempos progresivos o continuos. Aquí tenemos una oración de presente continuo en voz activa. Valentina and Anna are visiting the museum. Esta oración en voz pasiva nos quedaría de la siguiente forma. The museum is being visited by Valentina and Anna. Otra oración en voz activa. John is driving the car. En voz pasiva, esta oración nos quedaría de la siguiente forma. The car is being driven by John. Otra oración en voz activa. The postman is delivering the mail. En voz pasiva, esta oración sería The mail is being delivered by the postman. La última oración en presente continuo, voz activa. The coach is congratulating the team. Y esta oración en voz pasiva sería The team is being congratulated by the coach. Se fijan que aquí se sigue un patrón. Tenemos el verbo to be. Agregamos este being. En todas las oraciones tenemos el being y el verbo en participio. ¿Ya? Recordemos que el presente progresivo lo utilizamos cuando se está haciendo algo en el momento, cuando alguien está haciendo algo en el momento en el que se está hablando. Aquí van a ver un ejemplo. Una oración en voz activa, en presente progresivo, es de la siguiente forma. I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. Yo estoy haciendo mi tarea ahora, en el momento en el que se está hablando. Ya, por eso esta oración es presente progresivo. Está ocurriendo ahora. Primero necesitamos un sujeto, tenemos el I, después el verbo to be en presente, el am, un verbo con ing, doing, y el objeto que sería my homework. Para pasar esta oración de voz activa a voz pasiva, necesitamos recordar primero tener un verbo to be. Después tenemos que agregar el verbo being para, comillas, reemplazar el verbo con ing. Ahí les voy a explicar por qué reemplazar. Después tenemos que cambiar este verbo, el verbo que estaba con ing, que en este caso sería el doing, a su forma participio. Aquí tenemos la estructura y aquí tenemos esta oración, pero en voz pasiva. My homework is being done. Ya, revisemos. Remember the to be verb. Ya, aquí tenemos el verbo to be, ¿cierto? Después dice add being to replace the ing verb. Ya, necesitamos agregar el being, este que está aquí, para, comillas, reemplazar, y digo reemplazar porque este doing ya no está en nuestra oración. Entonces, este being, ese es el que se está llevando el ing. ¿Ya? Después tenemos que revisar que tenemos que cambiar el verbo con ing a su forma participio. Como a este verbo le quitamos el ing, nos queda el verbo do. ¿Ya? Y este verbo do tenemos que pasarlo a su forma participio. Y sabemos que el verbo do en participio nos quedaría done. Esa sería nuestra oración en voz pasiva en presente progresivo o continuo. Revisemos la estructura. El object, my homework, ¿sí? ¿Está listo? To be in present, ¿sí? Aquí está, is. Agregamos el being, y el verbo en participio, done. Recordemos que el verbo en participio tenemos que buscar el verbo que en la oración en voz activa estaba con ing. Ese es el que nosotros tenemos que pasar al pasado participio. Sigamos. Ahora vamos con el pasado continuo. Vamos a revisar unas oraciones similares. Valentina and Anna were visiting the museum. Se fijan que aquí tenemos el were. Esta oración está en pasado y en voz pasiva nos quedaría de la siguiente forma. The museum was being visited by Valentina and Anna. Como esta oración estaba en pasado, esta en voz pasiva también tiene que estar en pasado. Entonces aquí, en vez de ponerle is, utilizamos el was, porque estamos hablando de the museum, un museo, singular. Agregamos el being y el visited. ¿Ya? Vamos con otra.
John was driving the car. También tenemos en pasado was. Y esta oración en voz pasiva sería the car was being driven by John. Aquí lo mismo. En vez de utilizar el verbo to be en presente, lo ponemos en pasado. Vamos con otra. The teacher was explaining the answers. En voz pasiva sería the answers were being explained. En este caso no es necesario decir, recuerden, en algunos casos no es necesario decir quién realiza la acción. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Cuando tenemos una oración en pasado progresivo en la voz activa, vamos a tener un sujeto, el verbo to be en pasado, y en este caso es el was, el ing, que es el doing, y el objeto, que sería my homework. Para pasar esta oración a voz pasiva, tenemos que recordar tener un verbo to be en pasado, agregar el being para reemplazar el verbo con ing, cambiar el verbo que estaba con ing, lo vamos a cambiar a su forma en participio. Aquí tenemos la estructura y vamos a ver cómo nos quedaría esta oración en voz pasiva. Así sería. My homework was being done. Así nos quedaría la oración. Revisemos. Ya, necesitamos el verbo to be en pasado. Was, aquí está. Was checked. Entonces, tenemos que agregar el being para reemplazar el verbo con ing. Aquí tenemos el being. Listo. Después tenemos que cambiar el verbo con ing, este que está aquí, a su forma en participio, que habíamos dicho que el participio del verbo do es done. Y listo, ahí tienen su oración en voz pasiva, en pasado progresivo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, I was doing my homework. Y en pasiva sería my homework was being done. Otra oración en voz activa, se fijan aquí, sigue siendo pasado porque tenemos el were. So, you were planting roses. En voz pasiva sería roses were being planted. Y así de fácil es la voz pasiva. Let's practice. Veamos algunos ejercicios. La idea es que ustedes vayan practicando ustedes solitos y después los vamos a revisar. ¿Ya? Así que vamos viendo. We are collecting the donations at the moment. A ver, veamos. Aquí tenemos la oración en presente. Ya recordemos que es presente y este es nuestro verbo con ing. The donations sería nuestro objeto. Y esto, at the moment, lo vamos a agregar al final de la oración. ¿Ya? Traten de hacerlo ustedes solitos, después lo vamos a revisar. Vamos con el número 2. They are washing my car now. Ya, entonces, esta oración también está en presente. El now nos decía también que estaba en presente. Aquí tenemos el verbo con ing y my car es nuestro objeto. ¿Ya? Vamos con la oración número 3. The boy was reading the book. Ya tenemos el was, que nos dice que esta oración está en pasado. Tenemos el reading, el verbo con ing. Tenemos the book, que es nuestro objeto. Vamos con la siguiente oración. He was making pancakes. Ya, aquí tenemos otro verbo to be en pasado. Making, el verbo con ing, y pancakes es nuestro objeto. Y la quinta oración, the state is keeping the thief in prison. Ya, esta puede que esté un poquito más compleja, pero primero, este está en presente. Tenemos nuestro verbo con ing y tenemos the thief. The thief es nuestro objeto. In prison lo vamos a poner al final, ¿ya? Ahora hagan los ejercicios y pueden pausar el video hasta que los terminen porque ahora les voy a dar las respuestas de estos ejercicios. Vamos con la oración número 1. We are collecting the donations at the moment. La oración correcta en voz pasiva sería the donations are being collected at the moment. ¿Se fijan que esto at the moment lo pusimos al final? Vamos con la número 2. They are washing my car now. En voz pasiva sería my car is being washed now. Agregamos el now.
al final. El número 3. The boy was reading the book. Y en voz pasiva sería the book was being read. Recuerden que esa es la pronunciación correcta de este verbo en participio, read. Oración 4, bueno, ignoremos los números, pero la oración número 4 sería he was making pancakes. En voz pasiva nos quedaría pancakes were being made. Ya recordemos que como esta oración estaba en pasado, nuestro verbo to be tiene que estar en pasado. Y pancakes es un plural. Vamos con la última oración, que no es la número 3, es la número 5. The state is keeping the thief in prison. La oración en voz pasiva nos quedaría the thief is being kept in prison by the state. ¿Ya? Eso fue todo por la clase de hoy. Espero que no tengan dudas. Cualquier duda que tengan me las pueden escribir al mail o a su profesor correspondiente. It was really, really nice that you watched my video. I hope to see you soon. Stay safe as always and see you soon.